su totalidad, no a medias, sino en totalidad. Así que, Señor, tu palabra pueda caer a nuestro espíritu. Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu para que pueda haber ese cambio, esa transformación en nosotros, porque lo necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, esta mañana sea una mañana diferente, Padre. Sea algo, Dios, que va a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Sí, Señor, porque muchas veces hemos vivido, Padre, hemos vivido por vivir, hemos vivido, Padre, porque, Señor, no sabíamos cómo andar, pero, Señor, esta mañana nuestra perspectiva de vida va a cambiar. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias, háblanos, por favor, que salgamos diferentes de este lugar. Gracias, Padre. Bendigo la vida, Padre, de tu hija Vanessa, Padre, en el nombre de Jesús, junto a su esposo. Y, oh Dios, lo que se nos has dado, Padre, podamos dar, Señor, a tu iglesia y a la gente que necesita, papá. Oro por mis hermanos, por los que están aquí y los que también no están aquí. Oro por cada uno de ellos, para que, papá, en el lugar donde ellos se encuentren, tú les hables y los que están aquí les puedan compartir. En el nombre de Jesús, Padre, le agradezco. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de la fe. En el libro de Hebreos habla de la fe de Abraham, habla de la fe de Noé, habla de la fe de Isaac, habla de la fe de Moisés, habla de la fe de Sara y también habla de la fe de Rahab, la prostituta. Ya nunca Hebreos habla de ellos, de lo que eran, sino habla de lo que ellos hicieron. Nunca habla de su moral, sino que habla de su fe. Hebreos enseña eso, que los hombres de fe nunca hablan de lo que ellos hicieron, sino nunca hablan de su moral, sino que hablan de su fe. Y muchas veces en nuestro moral, muchas veces nos hemos equivocado, pero ya nuestro Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos limpió de todo pecado. A veces cuando nosotros cometemos errores, rápidamente nos anulamos, pero hay algo que Dios nos ha dado, que es la fe. La fe. ¿Cómo usar la fe en medio de nuestra realidad? Porque tener fe no evita tener malas realidades. Tener fe no evita problemas. Tener fe no evita tener momentos difíciles. La diferencia es que la fe me ayuda a enfrentar esa realidad, tanto la realidad que me gusta como la que no me gusta. Esa es la fe. Por eso que esta mañana he titulado La realidad y la fe. La realidad y la fe. La realidad no va a cambiar. Y muchos pensamos que va a cambiar de acuerdo a nuestra fe. Pero esta mañana, iglesia, vamos a aprender cómo es que tenemos que desarrollar nuestra fe. Amén. Vamos a Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. ¿Están conmigo? Habacuc 2:4 está después de Nahum. Bueno, según mi Biblia, la página 713. Habacuc 2:4. ¿Ok? ¿Todo lo tenemos? Ok. Pero antes quiero que levanten la mano cada uno de ustedes y digan: yo nací para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Ser de qué? Ser de bendición. Así es. Ese es el propósito de Dios para con nosotros, ser de bendición. ¿Ok? Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma
no es recta, se enorgullece. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. El orgullo es un producto de un alma que no es recta. El orgullo es un alma que no es recta. El alma tiene que ver con nuestros sentimientos, el alma tiene que ver con nuestras emociones, el alma tiene que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos. Y el orgullo está dentro de nuestra alma. El orgullo está dentro de nuestra alma. No tener el alma recta es no depender de Dios, sino depender de mí. El orgullo nos frena, nos estanca. No depender de Dios, creemos nosotros que estamos haciendo lo correcto, porque eso es lo que pensamos. Y el orgullo sutilmente es así. Por eso que el orgullo es parte del ser humano y es algo que tiene que anularse en nosotros, porque si no, no nos va a dejar avanzar. Y nosotros como hijos del rey, nosotros tenemos que depender de Dios. Si en un momento, si tú vas al ejército, y el ejército, los soldados son formados y los soldados obedecen a una autoridad, porque ya dejaron de tener algunos ciertos derechos, porque están en el ejército. Igual nosotros, el día que nosotros decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón y decidimos cambiar nuestra relación con Dios, y ahora Dios es nuestro dueño, Él es nuestro amo, nuestro Padre, a quien nosotros tenemos que obedecerle. Entonces el orgullo es lo que puede frenar a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas de hoy en adelante. Dios no es un juez que castiga, sino es un padre que educa. Dios no es un juez que castiga, sino es un padre que educa. Y muchos han visto a Dios que castiga, que es duro, que por ejemplo alguien comete un error y ya le comienzan a tirar piedra, y que Dios te va a castigar, y que Dios te va a anular, y que Dios te va a hacer eso por lo que tú hiciste, por la moral. Muchas veces hemos pensado en eso, pero Dios no es así. Dios no te castiga, Dios no te señala. Dios es un Dios de amor. Dios es un Padre que educa. Si nosotros estamos aquí en la iglesia, no es para nosotros recibir instrucciones y tenemos que hacer lo que nos enseñan, sino nosotros estamos aquí para aprender, para educarnos conforme al pensamiento del Padre. Y el pensamiento del Padre es bueno, y eso es lo que nos enseña a nosotros a poder actuar frente a los demás, frente a la gente que aún no conoce de Dios. Por eso que nosotros tenemos, cada vez que venimos a la iglesia, venimos a educarnos. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Tú no vienes a la casa de Dios tú vienes a la casa de Dios a ser educado por Él, para que tengas una vida correcta y no te llenes de orgullo. Cuando nosotros dependemos de Dios y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice que tengamos que hacer, va a ir muriendo nuestro orgullo, va a ir muriendo nuestro yo. Los años de experiencia no nos ayuda a que nosotros estamos en lo correcto, sino en la dependencia de Dios. Cuando tú dependes de Él, vas a saber hacer lo correcto y va a ir muriendo tu orgullo, nuestro orgullo. Amén. Antes de la caída está el orgullo. Toda persona que cae en grandes errores es que primeramente se llenó de orgullo. Eso sucede cuando alguien cae o cuando nosotros nos hemos caído en algún momento, es porque creímos en nosotros y es porque el orgullo estaba ahí, camuflado o quizás abierto, visto. El diablo, Satanás, su caída fue porque creía que era más que Dios. El diablo pensaba que él iba a superar lo que Dios hacía.
Por eso que él se llenó de orgullo. Y a causa de su orgullo sufrió su caída. El diablo es el padre del orgullo. Es por eso que nosotros tenemos que seguir muriendo a nuestro yo. Ya somos hijos del Padre, somos hijos de Dios, somos justos delante de Él. Pero cada día va a ir muriendo nuestro yo. Amén. La humildad hace que digas, sí me equivoqué, sí necesito aprender. La humildad hace que nosotros podamos reconocer nuestros errores. La humildad hace que tú puedas escuchar. La humildad viene de parte de Dios. La Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso, pero al humilde lo atiende. Así está escrito. Dios mira de lejos al orgulloso, pero atiende a los humildes. Y Jesús nos enseñó a ser humildes. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, un momento tomó la actitud de lavarle los pies, siendo el rey de reyes. Y en ese momento, cuando él se puso a lavar los pies, el que lavaba los pies era como que era el esclavo, y era algo como algo indigno. Pero Jesús lo hizo porque fue muestra de humildad. Jesús sabía quién era. Y a veces, ¿sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué sucede? Que cuando nosotros estamos en una situación con una persona que no nos gusta, nos cuesta a nosotros poder ceder. No cedemos. Y tenemos que ceder. Tenemos que morir a nuestro yo. ¿Saben por qué? El día que nosotros hagamos eso, vamos a saber quiénes somos nosotros. Y Jesús sabía quién era. Él sabía quién era. Por eso, Él lavó los pies de los discípulos. Dios es humilde. El diablo es orgulloso. La humildad tiene que ver mucho con Dios y el orgullo con el diablo. Habacuc, sigamos con el texto de Habacuc, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero dice: mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. La fe se nos dio para vivir, iglesia. La fe no es religión. La fe es el poder que Dios le dio al ser humano, el poder de creer. Eso lo dijo Dios, que el justo por la fe vivirá. Es decir, que si no tienes fe, vas a morir, ¿o no? Vas a morir. Pero ya Dios dice que por la fe vivirás. Y la fe ha sido dada. La fe ha sido dado tanto para creyentes y no creyentes. Y dice el Señor que por la fe vivirá. El poder que Dios le dio al ser humano es el poder de creer. Todo lo creado primero se creyó. Todo lo creado primero se creyó. Alguien tuvo que pensar y creer esta silla. Y alguien creyó y lo formó. Alguien creó este micrófono. Lo tuvo que pensar. Y otra persona lo creó. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Están conmigo? Todo lo creado primero se creyó. Todo lo invisible, todo lo visible es producto de lo invisible. Todo lo visible es producto de lo invisible. Alguien tuvo que creer para luego crear. ¿Sí? ¿Me están conmigo? La fe es creer en lo que no veo para poder llegarlo a ver. La fe es creer en lo que no veo para poder llegarlo a ver. Esa es fe, hermanos. Es increíble, ¿no? Solamente es poder creer para luego ser creado. ¿Sí?
Miren, me acuerdo una historia que de un amigo. Él vivía por Comas, ya, por Primera de Pro, por ahí. Siempre andaba por Unicache, en el mercado Unicache. Y ahí había todo un pampón había ahí, todo un pampón. Más abajo están los condominios. Y cuenta la historia de este amigo que cada vez que pasaba solamente veía un pampón, pues, ¿no? Muchas personas pasaban, veían cosas así, piedras, basura, muchas cosas. Y dice que una persona pasó, se paró y comenzó a ver el pampón y dijo, acá puede ser un centro comercial, acá puede ser un parque de diversiones, acá puede ser, no sé, tener, o sea, mi casa también podría decir, acá puede ser una fábrica. Muchas cosas pensó ese hombre. Pasó un tiempo y se hizo visible. Hoy en día ya están construyendo un centro comercial. ¿Viste? La fe de ese hombre, alguien lo tuvo que ahora crear. Y muchos pasaron y no pensaron nada. Esa es fe. Es creer y luego ser creado. Todo lo que creo tiene el poder de crear. El problema es cuando creo lo incorrecto. El problema es cuando creo lo que mi realidad dice. Porque la fe se me dio para enfrentar la realidad, no para que la realidad ahogue o destruya mi fe. ¿Cuál era la realidad? Era un pampón. ¿Sí o no? Esa era la realidad. Pero nuestra fe tiene que cambiar la realidad. Y aquí les voy a enseñar hasta dónde llega nuestra fe a veces. Porque nosotros nos hemos sentido así. Hemos visto nuestras situaciones donde nuestra fe llegó ahí. Por eso todos pasamos por malas noticias. Pero la fe es como un paraguas. Se nos dio para usarlos en la lluvia. La fe es como un foco. Se nos dio para alumbrar en la oscuridad. Pero la gran torpeza del creyente es cerrar el paraguas cuando se llueve. ¿Qué torpeza es apagar el foco o la linterna cuando está oscuro? Que cuando nosotros pasamos por malas noticias o situaciones muy difíciles, o que nuestra realidad está realmente ya sofocante y vemos que no va a pasar nada, ese paraguas con nuestra fe lo cierras y apagas tu fe, porque tú ves tu realidad. Cuando nuestra fe tiene que cambiar. Y aquí les voy a enseñar cómo es que nosotros vamos a cambiar nuestra realidad. Amén. Porque también eso fue confrontado para mí. Mi realidad ha ido cambiando de a pocos. Si el auto que tengo fue una cosecha, es porque ha sido el principio de que Dios me ha ido mostrando cómo es que iba a ir cambiando la realidad en todas las áreas de nuestra vida. La fe se usa para vivir. La fe se usa para vivir. Porque Dios sabía que en la vida íbamos a ser decepcionados, que en la vida íbamos a ser heridos, que íbamos a vivir momentos difíciles. Y Dios le dijo, tranquilos, les doy lo que ustedes ocupan para vivir. ¿Qué? Fe. Ya Dios sabía que íbamos a pasar por momentos difíciles. Dios sabía a ustedes que iban a salir de su país y que iban a estar aquí. Dios sabía la situación de cada uno de nosotros. Él sabía. Pero Dios le dijo, tranquilos, les he dado un poder. El poder de la fe. Dios sabía la situación de ustedes. La situación económica. La situación que quizás en la iglesia. La situación en mi familia. La situación en la relación con los demás. Pero les he dado un poder, que es la fe. La fe no se pide, la fe se desarrolla, iglesia.
fe nunca se pide. Muchos nos han enseñado a pedir fe, pero la fe no se pide, se desarrolla, porque Dios nos ha dado fe. La fe nos imparte. Yo no le puedo decir, hermana María, yo le imparto fe, tome la fe que yo tengo, que ya he incrementado mi fe, tome. ¿Puedo hacer eso? Porque ella tiene fe, solo que tiene que desarrollar la fe. En un momento los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, aumentanos nuestra fe, aumentanos. Y Jesús le dijo, ¿cómo le voy a aumentar la fe? Yo les he dado como un grano de mostaza, ya lo tienen ustedes. Tienen que desarrollarlo ahora. Desarrollen lo que es la fe. El problema de muchos es que direccionan su fe hacia algo. Ese es el gran problema de todos, que direccionas tu fe hacia algo. Por ejemplo, yo espero de que a fin de mes mis cuentas sean saldadas. ¿Ya? Espero eso. Pero no sucede pues. No llegué a pagar todas mis cuentas. Direcciono hacia algo. Yo espero que mi casa esté remodelada todo a fin de mes, y yo creo y eso, y al final no pasa nada. Yo espero que una paciente se recupere del todo y no pasa nada. Yo espero que mi jefe ya pues tiene que ser considerado conmigo por todo el trabajo que hago, y yo pongo mi fe, yo sé que esto, pero no ocurre nada. La fe hacia algo solo queda ahí. Hay un límite. Yo espero que mi esposa venga a los pies del Señor, y yo sigo creyendo, y yo, Señor, pasa el tiempo y nada, y como que a veces se debilita mi fe, pero estoy ahí. Cuando nosotros ponemos a algo, nuestra fe se queda ahí. Eso es el problema de muchos. Pero la Biblia dice que todo lo que está debajo de la tierra pasa, y algún día vas a perderlo. Todo lo que está debajo de la tierra pasa, y lo vamos a perder algún día. Ya sea cosas, ya sea seres queridos, va a pasar. Ya sean los hijos, porque en algún momento van a crecer y van a salir de casa. Todo pasa. Pero ¿saben qué es lo que no pasa? Es la escritura, es la palabra, es esto. Porque ya el Señor había dicho que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Las promesas han sido dadas y están aquí. Es por eso, iglesia, que nosotros tenemos que salir aquí ya diferentes. Amén. La realidad, miren esto, la realidad, Carlitos, un favorito, dice, la realidad juega con tus emociones. La realidad vacila con tus pensamientos. La realidad se burla de tus pensamientos, pero la fe los protege. Escuchen esto. La realidad juega con tus emociones, con tus sentimientos, con tus pensamientos, y se burla de todo, pero la fe los protege. Cuando nosotros está nuestra realidad y que dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer. ¿Qué pasa? Tus emociones, tus sentimientos, me quedan pocos años de vida. ¿Sabes qué? Me despidieron del trabajo y yo no tengo ahora qué vamos a poder comer, cómo no vamos a poder cubrir nuestras necesidades. Te sientes mal, tus emociones. O te dieron una mala noticia y choca tus emociones, choca tus sentimientos. Hay sentimientos encontrados, pero la fe los protege. La fe nos protege. Si tú y yo ponemos la fe en nuestra realidad, la fe llegará donde la realidad diga. No puede ser que tu fe la limite la realidad,
cuando Dios te dio la fe para vencerla. La realidad no puede limitar nuestra fe. La fe se nos dio para confrontar esa realidad, para enfrentar. No se nos dio para proteger. Por eso recuerden que la fe es como el paraguas que nos cubre de la lluvia. Por eso que la fe se nos ha dado para enfrentar nuestra realidad. Porque es así, hermanos. Vamos a pasar por situaciones críticas. Y estamos pasando. Pero Dios nos ha dado la fe para enfrentar todo eso, todo aquello. Cuando tú usas la fe para ponerla en Dios, tu fe llegará donde Dios diga, no donde tu realidad dice. Si tu realidad está aquí y Dios está arriba, tienes que hacer que tu fe se estire hacia Dios. Y cuando tu fe se estira hasta Dios, la realidad vas a verlo de otra forma. Y es lo que tenemos que hacer. Poner nuestra fe en Dios. No poner nuestra fe en lo que va a ocurrir. No poner nuestra fe en lo que va a suceder. No poner nuestra fe en que va a ocurrir algo. No, porque si no ocurre nada, nos vamos a decepcionar. Nos vamos a frustrar. Pero si ponemos nuestra fe en Dios, va a cambiar nuestra perspectiva. Porque aquí todos estamos pasando por situaciones difíciles, ¿sí o no? Todos pasamos porque es parte de la vida. Es parte de la vida. Quizás tú, ¿cómo se llamas tú? Sí. Nixon, tú también estás aprendiendo la vida. Estás aprendiendo a conocer cómo es la vida. Eres un jovencito y te vienen años todavía y vas a aprender más. Que la vida no es fácil, Nixon. La vida es dura. Y ya lo estás viviendo. Y eso no es nada, Nixon. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene tu edad, jovencito, y cuando ya dejas de depender de papá y mamá, ahí va a costar más duro. Por eso que tu fe, Nixon, tienes que desarrollarla. Desarrolla tu fe. Y vas a ver esa fe en papá y en mamá, porque ellos te van a inspirar a ti. Amén. La realidad es lo que vivo, es lo que veo, es lo que oigo, y eso me hace sentir y pensar. Eso es lo que hace la realidad. La realidad es lo que yo vivo, es lo que veo, lo que oigo, y eso me hace sentir y pensar. Cuando vemos nuestra realidad, todo eso sucede en nosotros mismos, porque somos seres emocionales, pues. Somos seres de carne y hueso. Y eso es lo que causa nuestra realidad. Nos hace pensar, nos hace ver, nos hace oír y sentimos. Y nos deprimimos. Entramos a una impotencia. Entramos a un cuadro de depresión. ¿Cuántos hoy en día viven en un estrés? Viven en depresión. Y lo único que hacen es darte pastillas o algo para tranquilizarte nada más. Pero no te olvida de lo que estás pasando. Es lo que hace la realidad. Lo que tú ves, lo que oyes, que te hace sentir y pensar, afecta directamente tus emociones y sentimientos. Lo que tú ves, oyes, que te hace sentir y pensar, afecta directamente tus emociones y tus pensamientos. Cuando tu realidad afecta tus emociones y sentimientos, lo primero que te visita es el temor. El temor. Cuando nosotros miramos nuestra realidad y comienza a afectar nuestras emociones y nuestros sentimientos, rápidamente viene un temor a ti. ¡Wow! Ya no tengo, ¿y ahora cómo vamos a subsistir? Y viene un temor a ti. No, ¿y ahora cómo vamos a poder llegar a tal lugar? Viene un temor. Me diagnosticaron de una enfermedad. Viene un temor. Cuando Jesús había dicho, nos había enseñado muchas cosas,
que Él dijo que Él era nuestro pastor y nada nos faltará. Él dijo que cuando nos den un diagnóstico de enfermedad, Él dijo que por su llaga fuimos curados, fuimos sanados. Que cuando estás en agonía y ya estás a punto de morir, tu fe, tu esperanza es que vas a estar en la vida eterna. Miren, hay un predicador que es bien conocido, seguramente ustedes han escuchado de Billy Graham, ¿sí? Billy Graham, un hombre que ya partió a la presencia, pero en una entrevista que le hacía, ya estaba en descanso, pues, ¿no? Y él decía que viajó por todo el mundo llevando el evangelio y fue usado para dar también consejos a presidentes. Pero él dijo algo que a mí me quedó así marcado. Dijo que cuando él estaba enfermo, que cuando estaba en el hospital, sentía paz. Y dije, digo, ¿cómo es eso? Dije, tú que estás enfermo, que estás en un hospital, ¿vas a sentir paz? Es algo ilógico, contradictorio. Pero él lo dijo. Sientes paz. Y ya Jesús había dicho que en el mundo íbamos a tener aflicción y angustia. Pero dije que yo he vencido al mundo, dijo Jesús. La paz os doy, la paz os dejo. Tenemos que llegar a un nivel que la paz de Dios gobierne nuestros corazones a pesar de que vemos una realidad diferente. Es lo que tenemos que nosotros alcanzar, iglesia. Lo que tenemos que desarrollar. El temor es pensar lo peor en medio de una situación y que te lleva al límite de lo peor. El temor es pensar lo peor en medio de una situación que te lleva al límite de lo peor. El temor te lleva al peor escenario. La fe te lleva al mejor escenario. El temor te lleva a lo peor, al peor escenario, el cuadro que vas a vivir o te estás proyectando a vivir. Pero la fe cambia de escenario, te lleva al mejor escenario, te lleva a visualizar las promesas que te dio el Padre, lo que ya está escrito aquí. Esta es la fe que viene por el oír, y el oír por el escrito está. La realidad te hace vivir el presente, pero nosotros no debemos permitir que afecte o toque la imaginación de un buen futuro. Si nosotros permitimos que la realidad afecte a un buen futuro, ya perdimos, pues. Como dicen, ya fuimos. La realidad no tiene que afectar eso, iglesia. La fe no va a hacer que tengamos una imaginación a futuro, pero la fe no en la situación que vemos, sino la fe en Dios. Que a pesar que nuestra realidad está bien crítica, pero la fe en Dios va a hacer que tengamos una imaginación de nuestro buen futuro, porque ya Dios tiene un destino marcado para nosotros. Porque como somos hijos del Rey, hemos recuperado el día que nosotros recibimos a Jesús, que creímos en Él, que creímos lo que Él hizo por nosotros. Hemos recuperado todo eso, iglesia. Y solamente tenemos que avanzar, nada más. Y creer. El buen futuro tiene que ver con la fe. Y no permitas que la realidad te haga pensar que no hay un buen futuro para los hijos de Dios. No permitas eso. O sea, tienes que anular de tu mente eso. Anula de tu mente que la realidad no va a anular el futuro que tienen cada uno de ustedes. Tanto para sus hijos, tanto para su matrimonio, tanto en su economía, tanto para el lugar donde ustedes van a vivir, tanto para la relación con los demás, tanto en la iglesia donde tú estás, tanto con tu familia. O sea, todo eso va a cambiar. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué?
Porque cuando Dios dice que ha entregado un poder a nosotros, ¿sabes cuál es ese poder? El poder es la voluntad. Dios nos regaló el poder de nuestra voluntad. Nos dio una voluntad. Como dicen por ahí, pues no, libre albedrío. Sino que es voluntad propia. Pero nuestra voluntad está debajo de la voluntad del Padre. Pero Dios, su voluntad, es lo bueno para con nosotros. Y se une con nuestra voluntad. Y hay poder, iglesia, cuando nosotros creemos eso. Por eso que a un principio decía, tenemos que morir a nuestro orgullo, para que nosotros podamos poder creer para crear. Amén. El buen futuro tiene que ver con la fe y no permitir que la realidad te haga pensar que no hay un buen futuro para los hijos de Dios. Quiero que aprendan esto. Dice, la fe es lo que creo en medio de lo que vivo. La fe es lo que creo en medio de lo que vivo. Estoy viviendo una situación muy difícil y no sé qué hacer, pero yo creo que vendrán mejores y saldré de toda esta situación. Tienes que creer. Cree. La fe es lo que creo en medio de lo que yo vivo. Tienes que poner tu fe en Dios. En medio de la situación que estás viviendo, pon tu fe en Dios. Y vas a ver que todo va a cambiar en ti. La fe en Dios es para enfrentar la realidad que no quiero. Ojo aquí, no estoy diciendo que la fe va a evitar la realidad, porque es una realidad que va a suceder en nuestras vidas. Pero la fe va a ser en Dios, es para enfrentar la realidad. Es para enfrentar. Y es lo que nosotros tenemos que desarrollar, aprender a tener fe en el Padre, a tener fe en sus promesas. Dice la Escritura que el íntegro vivirá. Y dice que no va a pasar por necesidad. Dice el Señor que si tú buscas su reino y su justicia, todo vendrá por añadidura. Pero Señor, yo te busco de ti, yo trato de hacer las cosas bien, yo vengo a la iglesia, yo a veces ayuno, yo a veces hago mi vigilia, yo leo tu palabra y no sucede nada. Y tu palabra dice que tú vas a añadir todo lo que os falte. Pero espera, es que no va a ser en tu tiempo, va a ser en el tiempo del Padre. Y a veces nosotros cuando queremos en nuestro tiempo, la vamos a malograr pues. Pero Padre, pero Señor, yo quiero ir por este lugar. Pero espérate, no vayas por ahí. El Señor dice, no vayas. No, pero yo quiero ir, pero tú eres malo conmigo. No vayas. Porque hay un hueco, te dice. No vayas porque te vas a caer. No. Y el Señor aquí agarra y te cierra la puerta, no avanzas. Porque recuerda que Dios está arriba. Y Dios todo lo ve. Y Él te cuida. Para evitar que tú caigas en ese hueco. Hay muchas veces hay puertas que se nos cierran. Es porque Dios lo ha permitido. Porque Dios no quiere que tú puedas asumir algo que no vas a poder. Pero es lo que hace Dios. Él mira de su perspectiva. Y por eso que nosotros tenemos que tratar de entender lo que Dios quiere hacer para con nuestras vidas. Amén. La fe en Dios es para enfrentar la realidad que no quiero. Daniel 3, 17, 18. Quiero contarles la historia de Sadrat, Mesach y Abednego, los amigos de David. ¿Se acuerdan? Sadrat, Mesach y Abednego. En un momento estaban ellos y se veían confrontados con el rey Nabucodonosor. Y dice la Escritura, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, dice. Sucede que en ese momento el rey le dijo a ellos que tienen que postrarse y adorar a la estatua, al ídolo que había construido Nabucodonosor. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dijo que no lo iban a hacer. Así que el rey los mandó a un horno a ellos, porque era un escrito, una ley, que el que no se postrase iba a ser castigado y le iban a lanzar el horno de fuego. Dice: he aquí nuestro Dios. Miren lo que dice Sadrach, Mesach y Abednego. Eran hombres como nosotros, eran personas como nosotros, no eran de otro planeta, no, eran como nosotros. Y ellos dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, de tu mano nos librará. ¿Realidad? ¿Cuál es la realidad? Es el horno de fuego. Esa es la realidad, ¿sí o no? Esa es su realidad, que iban a ser castigados. ¿Cuál es su fe en Dios? Que Él dijo que Él nos librará. Él nos librará. Y si no sepas, oh rey, versículo 18 dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Miren, Sadrach, Mesach y Abednego sabía quién era su Dios. Sabía que el Dios los iba a librar. Pero también ellos sabían que si no los libraba, no iba a cambiar su fe en Dios. Increíble, ¿no? A veces nosotros esperamos que si no suceden las cosas como nosotros pensamos, Dios, tú no eres bueno conmigo, no eres bondadoso conmigo. Pero las cosas no suceden a nuestra manera, iglesia. Las cosas suceden a la manera de Dios. Y si Dios no nos libra de algo, no tiene por qué cambiar nuestra fe en Dios. Si Dios no te provee para poder cumplir con tus responsabilidades, no tiene que cambiar tu fe en Dios. Si tú no te sanas de una enfermedad, no tiene por qué cambiar tu fe en Dios. Dios sabe cómo hace las cosas. Y esa fe en Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Escritura que el rey estaba que se burlaba de ellos, ¿ya? Y se acercó al horno para verlo ya, pues no, calcinados a ellos. Y cuando se abrió el horno, vio a un hombre que estaba con ellos. Era el mismo Jesús. Y ellos no se habían calcinado. Estaban en ese horno de fuego, pero estaban vivos. De tu mano, oh rey, nos librará nuestro Dios. ¿Saben qué, iglesia? Realidad, el horno de fuego. Nuestra realidad, las situaciones difíciles que estamos pasando. Pero Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. En medio de nuestra realidad, en medio de nuestra prueba, está con nosotros. Y nos va a librar. Nos va a dar la salida. Amén. No confíes en lo específico, iglesia, sino confía en el Dios que tiene mejores planes que los tuyos. A veces cuando nosotros pensamos en lo específico y que no ocurre como nosotros pensamos, no tiene que cambiar nuestra fe en Dios. Por eso no tenemos que pensar en lo específico, tenemos que pensar en lo que ya Dios tiene planes de bien para con nosotros. Él siempre va a tener planes de bien para con nosotros. Así que no debemos pensar que porque no se dio algo o porque no ocurrió algo. No. Es conforme Dios quiere. Amén. No confíes en lo específico, sino confía en el Dios que tiene mejores planes que los tuyos. Quiero que repitan esto conmigo. A ver, si crees que Dios te decepcionó, es porque te quiere sorprender.
Si crees que Dios te decepcionó, es porque te quiere sorprender. Dios no decepciona a nadie. Él siempre quiere sorprendernos. Él siempre va a querer algo bueno para ti. Pero Señor, ¿por qué yo no prospero? ¿Sabes por qué no prosperas todavía? Porque todavía no tienes la capacidad para administrar y ser un buen mayordomo de lo que te quiere dar. Bueno es Dios. Por eso nosotros tenemos que tener la capacidad de que nuestra fe tiene que estar en Dios, para que Él nos enseñe y nos eduque. Amén. La fe en Dios no se da por vencida. La fe en Dios no se da por vencida si las cosas no salen como queremos en nuestra realidad, porque está en Dios, no en una respuesta específica. Vuelvo a repetir. La fe en Dios no se da por vencida si las cosas no salen como queremos en nuestra realidad, porque está en Dios, no en una respuesta específica. No tenemos que poner nuestra fe en una respuesta específica, sino tenemos que poner nuestra fe en Dios, que tiene que estar por encima de nuestra realidad. ¿Estamos de acuerdo? Fe en Dios no es ilusión. Fe en Dios es confianza. Fe en Dios no es una ilusión, sino es una confianza. Y la confianza hay que desarrollarla con el Señor, con Dios. Y para eso hay que estar con Él, pues. No podemos solamente estar por momentos, o solamente en la noche antes de acostarme y después de levantarme en las mañanas. No, se desarrolla confianza, es hablar con Él. La fe se desarrolla confianza. Pero Andy, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? ¿Cómo puedo hacer que mi fe sea visible? Confianza. Confianza. Ustedes saben que los pastores van a llegar en esta semana, ¿sí o no? ¿Cómo están seguros de que ustedes saben que van a llegar? ¿Ah? Confianza en Dios. Sabes que va a llegar. ¿Cómo sabes que vas a llegar a tu casa sin que no te pase nada? Confianza en Dios. ¿Cómo sabes que esta semana vas a alimentarte? Vas a proveer para los tuyos. Confianza en Dios. ¿Cómo sabes que vas a ir a tu casa a descansar y al día siguiente vas a despertar y hacer tu rutina? ¿Cómo? Confianza en Dios. ¿Viste? Es confiar en Dios. Les voy a abrir mi corazón. El año pasado fue un año donde en mi economía me sentí tan agobiado porque tenía una deuda más o menos 75,000 soles. 75,000. Porque fue un mal administrador y todo se hizo una bola de nieve y 75,000 soles. Trabajaba solo para pagar y a veces ni alcanzaba para pagar. Solo vivía para eso. Esa era mi realidad, iglesia. Pero en noviembre del año pasado, ¿cómo es Dios tan bueno? Porque Él está atento a tus necesidades. Él está atento a cómo tú te desenvuelves aquí en la tierra. Así que llegó un día, un familiar me preguntó: Andy, ¿cómo estás en tu economía? ¿Estás avanzando? Y yo no pude mentirle, tenía que decirle cómo estaba. Le dije: sí, tengo una deuda que no puedo avanzar y que estoy pague y tengo que ser responsable con eso. Por ahí otros me dijeron: oye, pero no pagues nada al banco porque el banco ya cobra seguro y no tienes por qué pagar nada, y además no hay prisión por deuda. ¿Ah, sí? Le dije: ¿no hay prisión por deuda?
Sí, si tú no pagas no pasa nada, te llamarán del banco, te anularán pues en el sistema, pero no vas a ir a la cárcel por eso. ¿Qué, de verdad? Uy, ¿qué? Sí, me dice, los bancos ya se aseguran, pues ellos ya cobran un seguro, pues. Y tú no vas a ir a prisión porque no pagas nada. Fue tentativo, pues, ¿no? Entonces yo dije, ya sí, ¿no? Ya de estar pagando, mejor no pago nada, bueno. Aunque me van a estar llamando, no importa, dije. Pero de ahí un momento estaba que meditaba y cuando no sientes paz en tu corazón, no debes tú tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisión cada vez que tengas paz en tu corazón. Yo no sentía paz y comencé a pedir consejo, porque en la mayoría de consejos está la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es saber hacer lo correcto. Así que comencé a pedir consejo, le pedí consejo a unos pastores, a unos amigos y dije, mira, ¿qué hago? Alguno me decía, sí, no pagues. Otro me decía, oye, tienes que pagar. Me dice, bueno, si tú te sientes bien, hazlo, ¿no? Y bueno, haz lo que tú tengas que hacer. A las finales, yo dije no, porque fue un dinero que yo usé, ya, y no sé cómo se esfumó todo ese dinero en estos años, pero yo dije, no, yo tengo que ser responsable con eso. Tengo que ser responsable. Así que yo dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Voy a seguir pagando. Entonces le dije a un familiar que yo estoy pagando, ¿no? Este familiar viajó al extranjero y en 27 de noviembre del año pasado me escribe al WhatsApp. Me dice, ¿sabes qué, hijo? Voy a viajar y voy a pasar allá con ustedes en Perú. Y yo necesito conversar contigo y con tu esposa. Llegó esta persona aquí y conversó conmigo y cuando me decía, ¿cuánto es lo que estás debiendo al banco? Y le digo, yo estoy debiendo con intereses y todo, estoy debiendo 75.000. Yo tengo que pagar algo de 2.500, 2.800 soles solamente al banco, mensual. Wow, me dices mucho. ¿Y cuánto es el capital? O sea, el capital, ¿no? Bueno, el capital es algo de 55.000 soles. 55.000. Mientras esta persona estuvo aquí en Perú, pasaron una semana y me llama donde estaba hospedada. Y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el dinero para que tú pagues al banco. Y tú me vas a devolver el dinero a mí. Y yo le digo, pero o sea, ¿y cuánto va a ser el interés? ¿Y cómo? Olvídate de los intereses y págame como tú puedas. Hoy en día estoy que devuelvo el dinero, ¿ya? Es menos pues de lo que yo pagaba en el banco. De 2.800 pago algo de 800, 900 soles, ¿ya? Y ya con los bancos no tengo nada que ver. Ahora más bien está que me llaman como loco, pues, ¿no? Que yo esté ahí con las tarjetas y todo eso. Porque me han dicho que, porque como desembolsé 55.000 soles desembolsé, y han visto de ellos, pues habrán pasado la voz, ¿no? Entonces, miren lo que hizo Dios. Mi fe fue en Dios. Eso fortaleció mi fe. El auto es una señal más que Dios ha dado. Y así están ocurriendo muchas cosas. Porque tu fe tiene que estar encima de tu realidad. Aún todavía hay un saldo que pagar, ¿ya? Y me estoy ordenando ya en mis cuentas. ¿Saben por qué, iglesia? Porque la Biblia, mira, la Biblia nos enseña que nosotros no debemos pedir prestado, si nosotros estamos llamados para prestar. Eso dice la Biblia. Pero eso lo vamos a desarrollar, lo vamos a aprender. Y vamos a hacer una iglesia saludable. Amén. La fe es lo que creo en medio de lo que vivo. Si la fe está en Dios, estará por encima de lo que siento y cambiará de lo que pienso. Si la fe está en Dios, estará por encima de lo que yo siento
y cambiará mi forma de pensar. Eso es lo que tenemos que lograr, iglesia. Cambiar nuestra forma de pensar. Y cuando cambiamos nuestra forma de pensar y que nuestra fe esté en Dios, a pesar de que nuestra realidad no está de acuerdo con nosotros, en nuestro andar, vamos a tener la tranquilidad y la paz. Amén. Y es lo que tenemos que nosotros ir logrando. ¿Ok? Así como Dios está haciendo muchas cosas en mi vida y está restituyendo mi economía, está restituyendo incluso en mi carácter, en mi personalidad, en la relación con los demás, yo quiero que también eso suceda con cada uno de ustedes. Así que yo escribí algo y dije, Señor, yo quiero que esto suceda con tu iglesia. Y si ustedes están aquí, es porque Dios permitió que ustedes estén aquí. Así que van a recibir algo que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Quiero que ustedes cierren sus ojos y levanten sus manos. Y quiero hacer una declaración sobre la vida de ustedes. Cierren sus ojos y levanta tu mano. Y yo quiero declarar. Te declaro, afirmo y creo la restitución de tus mejores años para ti. La gloria postrera será mayor que la primera. Y todo lo que lloraste en algún momento, todo lo que perdiste, todo lo que creíste que a un momento ya no iba a haber solución y que no iba a ser restituido, te será restituido. Todo lo que la droga o las malas decisiones, deuda, todas las malas decisiones en cuanto a tu personalidad, en cuanto a tu familia, el alcohol, el sexo ilícito o cualquier cosa que pueda haber degradado tu vida, va a ser restituido. Y van a venir los mejores años para tu vida, iglesia. Tu vejez será tu mejor temporada. Tu vida adulta será tu mejor temporada. Tu matrimonio será tu mejor temporada. Tu ministerio será tu mejor temporada. Tu economía será la mejor temporada. Porque si tú estás escuchando este mensaje, que nuestra fe está en Dios y no en nuestra realidad, es porque Dios te está preparando para lo mejor que viene para ti. Y tienes que creer que viene lo mejor para ti, porque tu fe está en Dios y todo te será restituido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que el Señor puso en mi corazón para ti, iglesia. Que te será devuelto. Porque muchas veces nuestro pastor, nuestro apóstol, nos ha dicho, y te será devuelto, y será restituido. Pero ¿saben qué? Yo he sentido en mi corazón que eso ha quedado como en el aire, y que no lo has tomado. Y solamente vengo a reforzar lo que ya el Padre había puesto en el apóstol, en el Padre de esta casa. Solamente vengo a sumar lo que ya Dios ha dicho, que va a restituir, que van a venir los mejores tiempos. ¿Saben qué? Job, ¿se acuerdan de Job? Job era un hombre íntegro y justo delante de Dios. Y estaba ahí el diablo pues andando, pues, ¿no? Y el diablo comenzó a ver a Job, ya que este hombre no reniega con Dios, todo tiene. Así que se acerca a Dios y le dice, ¿sabes qué, Job? Dios, dame permiso para hacer algo con Job, vas a ver que él no te va a adorar. Y Dios le dijo, pero yo no tengo una causa por la cual tú tienes que hacer algo a Job. Entonces el diablo decía, pero a ver, dame ese chance pues para ver, vas a ver que él no te va a adorar como que te adora, a ver. Permíteme tocar sus propiedades. Entonces Dios dice, pero yo no tengo una causa, a ver, déjame pensar un rato, déjame pensar. Ya tengo una causa, te doy el permiso, toca su economía, toca sus propiedades. ¿Y qué hizo el diablo? Le quitó las propiedades a Job.
hizo que murieran sus bueyes, su ganado, perdió todo Job. Entonces, y Job, intachable, no hizo nada, pues, agradeció a Dios. Entonces el diablo se dio cuenta de eso. Mira, ¿sabes qué, Dios? Ya creo que no ha pasado nada. Permíteme tocar a su familia. Y Dios dijo, bueno, ya, ok, ya. Pero eso sí, a él no, ya, bueno, ok, te doy el permiso. Y el diablo mató a sus hijos murieron. Y Job le dolió en su corazón, se postró, no entendía nada, pero no renegó con Dios. Y seguía adorando a Dios. Así que el diablo se fue contra la pared y dijo, Dios, no entiendo cómo este hombre puede, este ser humano, esta creación tuya, cómo puede, no renegar contigo. Permíteme tocar su salud. Vas a ver que ahí sí no te va a durar. Y Dios dijo, bueno, ya, te voy a dar permiso, pero no toques su vida. Ya, toca su salud, pero no toques su vida. El diablo fue a atacar a Job y le dio una lepra de aquí hasta la punta de sus pies. Muchos años pasaron por la que tuvo esa lepra. Así que el diablo, frustrado, porque no encontró esa respuesta, que Job dejara de adorar al Padre, a Dios. Así que cuando el diablo se fue, ya, Dios, no puedo con Job. Y el diablo dice, ¿y por qué ya tú permitiste todo esto? Y Dios le dice al diablo, ¿sabes qué? Yo te dije que tenía que tener una causa. ¿Sabes cuál es la causa por la cual te permití? Si Job, con 3,000 bueyes, él me adoraba y daba un sacrificio a base de lo que él tenía. Ahora yo le voy a devolver el doble y le voy a dar 100,000 bueyes. Y me va a adorar más de lo que me adoraba antes. Si le di familia, le voy a dar más, le voy a dar más salud. Y dice la Biblia que le dio el doble, el triple de lo que él tenía. ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta de que lo iba a adorar más. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que cuando todo cristiano, que cuando pasa por un momento de crisis, Dios le va a dar el doble cuando tú seas restituido y seas levantado. Y Él te va a dar la honra, porque dice la palabra que los que honran a Jehová, Dios los honrará. Si Dios permitió de que en un momento tropezaras y cayeras y tomaste una mala decisión, ¿y por qué Dios permitió todo eso? Porque ahora te has levantado y le estás honrando más de lo que le honrabas antes. Le estás adorando más de lo que le adorabas antes. Le estás dando más el tiempo de lo de antes. Y tus peores momentos en el pasado se han convertido ahora en inspiración para muchos y para otros. Tus peores momentos hoy en día se han convertido ahora en inspiración para muchos. Dios permitió todo eso porque sabía de que tú no ibas a dejar de adorarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Eso no, en nuestra mente no va a caber. Pero si ponemos nuestra fe en Dios, vas a ver que va a cambiar nuestra perspectiva de vida. Salmo 125, 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Versículo 2 dice: como Jerusalén, que tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Dice la Escritura que los que confían en Jehová. Ustedes conocen el pueblo de Israel, ¿sí o no? Está en medio de un desierto. Tú pasas los desiertos, todo es arena,
todo es desierto. Y tú ves que hay allá guerras, hay hambrunas, hay situaciones que están pasando críticas para todos los que viven por allá. Hay sequedad, hay sequías. Pasas por Egipto y todo es así. Pero cuando ya vas a llegar al pueblo de Israel, que aún yo no he llegado, que me han contado, que dice que cuando llegas ves todo verde, flores, próspera. ¿Por qué? Porque Dios dijo: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, como Jerusalén. Y Jerusalén está en Israel. Y miren lo que dice Dios: tiene montes alrededor de ella, ¿ya? Y así Jehová está alrededor ¿de quién? De su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y así como cuida de Israel, que lo hace prosperar, ¿cuánto más con nosotros que somos el pueblo de Dios? Él no va a hacer que tú pases por algo que no puedes resistir. Y vas a prosperar, vas a florecer. Pero tienes que poner tu confianza en Jehová, porque dice aquí: los que confían en Jehová, nada más eso va a ocurrir, desde ahora y para siempre. ¿Cuánto más Dios con su pueblo, que somos nosotros? Y eso lo va a hacer. La realidad la enfrentamos con nuestra confianza en Dios, porque creer es confiar, y el que no es espiritual nunca confiará en Dios. El que no es espiritual nunca confiará en Dios. Yo me estoy dirigiendo a una iglesia que todos aquí somos espirituales, pero tenemos que desarrollar confianza en Dios para que nuestra realidad cambie. Ser espirituales. No permitas que la realidad se burle de tus emociones. No permitas que la realidad se burle de tus emociones. Y aquí hay una revelación, iglesia. Primera de Juan 5:14. Con esto termino. Primera de Juan 5:14. Si lo ponemos en la pantalla, por favor. Primera de Juan 5:14. Quiero que cojan esto, iglesia. De verdad que a mí me impactó y ahora ya entendí lo que tengo que hacer. Dice la Escritura: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabes cuál es la voluntad del Padre? Es que si nosotros vemos nuestra realidad y no ocurre nada, y ponemos nuestra confianza en Él, es la voluntad del Padre. Poner nuestra confianza en Él a pesar de que nuestra realidad no cambie. Es poner nuestra confianza en Él. Esa es la voluntad del Padre, que pongamos nuestra confianza en Él. La fe no es para creer lo que diga la realidad, sino para creer lo que dice Dios. La fe no es para creer lo que diga la realidad, sino para creer lo que dice Dios. Lo que dice Dios. Eso es lo que tenemos que creer, iglesia. Es lo que tenemos que creer. La fe no es para creer lo que diga tu realidad en este momento, sino para lo que diga Dios. ¿Cuántos en esta mañana vas a dejar de lo que tu realidad te está diciendo, si no vas a creer ahora en lo que Dios diga, en lo que Dios dice? Y ahí en tu lugar vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que Él nos ayude a desarrollar confianza en Dios. Espíritu Santo, ayúdanos. Tú fuiste enviado a esta tierra. Espíritu Santo, tú fuiste enviado a esta tierra porque te dijo Jesús que ibas a venir a consolar nuestros corazones. Y dice la Escritura que tú nos vas a guiar a toda verdad. Espíritu Santo,
ayúdanos a desarrollar confianza en Dios, en el Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que esa confianza en el Padre sea llena, completa, plena. Y que a pesar que en nuestra realidad no vemos cosas positivas, eso no quita que nuestra fe sea en ti, Dios. Nuestra fe está en ti, Dios. Y así como a Sadrach, Mesach y Abednego, que su realidad era el horno de fuego, ellos dijeron: no vamos a dejar de adorar a Dios. Así nos quemen, no dejaremos de adorar a Dios. Nuestra realidad tiene que estar debajo de la fe que ponemos en Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, te agradecemos por este tiempo, Padre. Señor, nuestra mente cambie, Padre. Nuestra mente cambie. Ya no miramos nuestra realidad, no miramos cómo va nuestra economía, cómo va nuestro matrimonio, cómo va la relación con nuestros hijos. Ya no miramos cómo va la relación con nuestra familia. Ya no miramos cómo va a suceder en los próximos días. Sino miramos nuestra fe en ti y creemos en tus promesas, Padre. Que dice, Señor, la Escritura, oh Dios, que, Señor, tú tienes planes de bien para con nosotros, oh Dios. Oh Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres nuestro sustento. Dice la Escritura que nosotros valemos más que 2 pajarillos. Dice, Señor, que tú vas a prosperar al alma generosa. Que los que andan en integridad, Señor, tú lo vas a sostener. Señor, dice tu palabra que no debemos temer porque tú estás con nosotros. Padre, dice la Escritura que tú eres nuestro protector, nuestro fiel ayudador. Gracias, Padre, por tus promesas. Porque, Señor, nuestra fe lo ponemos en ti, no en lo que suceda, no en algo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Señor, por todo este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.